Bien, estamos con Ricardo Lago. Ya ustedes lo conocen, es un economista, es un consultor internacional, un hombre muy entendido. Ricardo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Antes de comenzar con el examen internacional de este asunto, ¿qué apreciación tienes acerca de la decisión, en fin, la exigencia? El gobierno le ha pedido a Yanacocha que suspenda las actividades del proyecto, le ha exigido, según este comunicado. Y Yanacocha ha suspendido estas actividades y además incluso ha hecho una especie de mea culpa, se ha inculpado. No sé si eso va a servir para algo. ¿Cuál es tu opinión? Por mi opinión, yo creo que el diálogo es positivo y es bueno, ¿no? No, claro. O sea, se estaba planteando una situación social en la que llevar el proyecto adelante de mano militar y no es bueno. No, claro. Eso hubiera devenido en un baguazo, en un arequipazo en el gobierno de Toledo, que detuvo muchas de las reformas después. Entonces yo creo que es una buena medida. Claro, pero es una medida, digamos, no quedaba más remedio frente al fracaso del manejo político, digamos, no ha habido manera, porque la mano militar, y nadie está hablando de eso, pero sí se estaba hablando de la posibilidad de hacer un manejo político que finalmente permitiera llegar a un diálogo. Pero eso fracasó por completo. Sí, mira, uno de los países que más ha prosperado, en los que más ha prosperado la minería, y juega un papel importante, la minería en el desarrollo del país, es Canadá. El año pasado hubo dos proyectos, medianos proyectos de minería en Canadá, en British Columbia, que como sabes donde estaba Vancouver, sí, al sudoeste de Canadá, donde hay un acuerdo de compartir los ingresos fiscales entre el gobierno de British Columbia y las naciones originarias, como los llaman en terminología canadiense, que son las naciones precolombinas, sí, ¿no?, que tienen sus derechos ahí reconocidos. Entonces ha habido un acuerdo directo entre lo que aquí sería el gobierno regional y esas 25.000 familias afectadas de las que habla Monzón. Claro, la diferencia aquí es que el gobierno regional quiere parar esto. Sí, pues. Y en realidad quienes son afectados son estas 25.000 familias. Entonces el planteamiento de Monzón a mí me ha parecido extraordinario, ¿no? Y hay precedentes como estos dos en Canadá, los puedes buscar en Google, fue el 2010, estos dos proyectos de minería. Ahora, en el tema de la relación entre minería y desarrollo, hay casos en los que efectivamente funciona la tesis de que los recursos naturales pueden ser una maldición. Creo que, por ejemplo, un caso de esos podría ser Venezuela, ¿no? Por lo menos la Venezuela de Chávez. Nigeria. También. ¿No es cierto? Es decir, fomenta... petróleo, ambos países con petróleo. Con petróleo, con mucho petróleo, y entonces se desincentiva la recaudación local, se fomenta la enfermedad holandesa, se fomenta gobiernos autoritarios, ¿no? En fin, sin una base social amplia, sin una clase media, en fin. ¿Cuáles son los casos exitosos? Bueno, la minería o los recursos naturales en general han funcionado. Hay varios casos de explotación de recursos naturales muy exitosas en países desarrollados y que respetan el medio ambiente y que además abanderan la lucha a favor del medio ambiente. Uno es Noruega, petróleo y gas, quinto exportador de petróleo, tercer exportador de gas del mundo. 20% de la producción total de Noruega, del PIB, del PBI, es petróleo y gas, 50% de las exportaciones. Noruega. Otro caso es... ¿Y cómo hacían, digamos, y Noruega es un país desarrollado? En el Mar del Norte, como sabes, en el Mar del Norte hay unos yacimientos de petróleo y gas compartidos entre varios países, entre el Reino Unido, Holanda, de acuerdo, Dinamarca, también un país muy respetuoso con el medio ambiente, Noruega, Alemania. Se reparten en zonas. Pero ¿cómo ha hecho Noruega para convertir eso en desarrollo? Bueno, Noruega primero toman medidas correctivas y paliativas para posibles desastres medioambientales. Tuvimos un caso claro, como sabes, de BP, de British Petroleum en el Caribe, el año pasado,
se derramaron 5 millones de barriles de petróleo en una superficie de 180.000 kilómetros cuadrados, y esas cosas pasan. Claro, si uno se pone siempre en el escenario en que pasa eso, los recursos naturales se caerían en el subsuelo y no se utilizarían para satisfacer necesidades humanas y para que los países se desarrollen, ¿no? ¿Qué ha hecho Noruega, además de respetar en la medida de lo posible el medio ambiente, de prevenir catástrofes de ese tipo, etcétera, etcétera? Noruega parte de la base de que el petróleo y el gas son riqueza del país, y que la tributación que viene de la explotación y exportación de petróleo y gas no se gasta en el presupuesto corriente del año, sino que se acumula en un fondo petrolero que ya excede el valor de la producción anual del PBI de Noruega, y que eso va a respaldar las pensiones de los noruegos cuando se jubilen. Es uno de los pocos países del mundo que tiene las pensiones completamente provisionadas en ese fondo. Otros dos casos de países desarrollados son Canadá y Australia. Australia, como sabes, es el principal productor de plomo, de carbón, el segundo productor de oro del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? A los precios actuales de los minerales, Australia, del PBI, en las estadísticas dice que es alrededor del 5%, pero si uno lo calcula los precios actuales será alrededor de 10% del PBI. 10% del PBI y alrededor de un tercio de las exportaciones de Australia son minerales. En el Perú es más o menos 8% el PBI, creo, la minería, ¿no? Bueno, en el Perú es 8%, más o menos. Si uno lo calcula, no quiero entrar en temas técnicos, pero en términos reales, es decir, a los precios del año base de la contabilidad nacional. A los precios actuales es bastante más que eso. Yo creo que sería de 15 a 20%. Bueno, tenemos que ir a una pausa, regresamos con el caso de Australia. Ahora Claro te trae una super velocidad. 4G, la llave a un nuevo mundo en tecnología. Siente la velocidad como nunca imaginaste, con la tecnología 4G de Claro, la red donde todo es posible. Para que la chela sea chelita, sumamos la nueva Andrews Triple Acción, que además alivia el dolor de cabeza. Andrews, lista al instante, para actuar al instante. Nada te hace ver más elegante que unas maletas Kenneth Cole. Y ahora con Scotia Puntos, puedes tenerlas desde 80 soles más 5.000 puntos. Solo llámanos al 219-4131 y te las llevamos. Scotiabank. Buscábamos modelos para la nueva ropa interior de Plenitud Active. Y así conocimos a Marta, que le encanta viajar. A Rubén, que siempre va al estadio. Para ellos y para ti, creamos la primera y única ropa interior con protección para adultos mayores, hecha con Cotton Flex, una innovadora tela que se ve y se siente como algodón. Y es que todos tienen algo en común, que viven la vida a plenitud. Pruébala y siente la diferencia. Solo algo perfecto puede rebasar la barrera del tiempo y dejar de ser parte de nuestro pasado para convertirse en algo eterno. Celebremos este legado con Cusqueña, una cerveza elaborada con esa misma pasión por los detalles que maravillan al Perú y al mundo. Cusqueña. Seguimos conversando entonces con Ricardo Lago. Estábamos hablando de Australia. Sí, bueno, y Canadá es parecido, ¿no? Si uno lo calcula, la producción de minerales y también de petróleo, como sabes, hay estas arenas petroleras en Calgary. Si uno lo pone a los precios de hoy, en la producción de Canadá de un año, el famoso PBI, sería alrededor de 10%, entre 8 y 10%.
y la exportación sería alrededor de 1/3. En Perú, como sabes, la exportación de minerales es alrededor de 2/3, 65%, 70%. Y del PBI, si uno lo calcula con el año base, a los precios del año base, te da un 9% del PBI, 8-9%, si uno lo calcula a los precios actuales, que son muy altos, te daría entre 15 y 20%. Ahora, de todos modos, para un país desarrollado, que la minería sea 10 o 15% o 20% como en Noruega, es un porcentaje muy alto, porque se supone que en un país desarrollado ya hay otros sectores que se han expandido mucho más. Claro, eso te dice que países que son muy sensibles al tema medioambiental, a los derechos humanos, a todo este tipo de cosas, y Noruega es uno de los países de frontera y de vanguardia en este respecto, a este respecto, explotar los recursos naturales es algo que se lleva a cabo, ¿no? Porque es para satisfacer las necesidades de la población. Ahora, teniendo en cuenta que hay que paliar, hay que prevenir accidentes, paliar efectos medioambientales que siempre lo van a tener, y después tener en cuenta que es un recurso no renovable. Una vez que lo sacas del subsuelo ya no está ahí. Entonces la tributación que venga de este recurso no hay que gastársela en el año, sino que hay que crear un fondo, irlo capitalizando, irlo invirtiendo, no necesariamente en bonos y acciones, sino que puede ser en educación, puede ser en infraestructura, parte diversificado internacionalmente. Por ejemplo, en el caso de Noruega, el fondo noruego tiene el 1% de toda la capitalización de acciones de la bolsa internacional. 1%. O sea, de cada $100 que se cotizan de acciones en el mundo, $1 es del Fondo de Canadá, que es el segundo fondo soberano de riqueza mayor que hay. Por aquí ha habido una cierta discusión acerca de si crear o no un fondo de riqueza y no hay consenso. Los economistas. Yo hice una propuesta. Sí, hiciste una propuesta, me acuerdo, pero no ha tenido mayor acogida. Por lo menos no a partir, de hecho no a partir de las reservas del Banco Central de Reserva, sino a partir de... Pero en el tema fiscal quizás no hay tanto excedente. Bueno, este año va a haber un superávit de 2%. ¿no? Pero... El tema es que hay casos de éxito en la explotación, producción de los sectores de recursos naturales, como son Canadá, Noruega, Australia, y hay casos, como tú decías, de maldición o de desastre, que son los casos de Venezuela, el caso de Nigeria, el caso de Zambia con el cobre, es un gran productor de cobre, y muchos otros, ¿no? Ahora, decir que exportación de minerales es igual a subdesarrollo no encaja, porque hay países muy desarrollados, es decir, de los más desarrollados del mundo, que tienen un porcentaje importante de sus exportaciones y producción que son minerales. Ahora, aquí hay una consideración, yo creo, en este momento crítico y difícil de la economía internacional, de que prescindir de inversiones en este momento, con lo que se viene, con el problema de Europa, descartar inversiones, sobre todo de ese monto, estamos hablando de 4.500 o 5.000 millones de dólares, yo creo que es algo que en muy pocos países se pueden permitir el lujo. Si nosotros vemos el ritmo de caída en el crecimiento de la inversión privada, el ritmo de caída en el crecimiento del PBI, vemos que el año que viene, si las inversiones que están planeadas no se llevan a cabo, Perú podría entrar en recesión. Podría entrar en recesión. O sea, es que la crisis europea, mira, por explicarlo muy sencillamente y sin tecnicismos, la crisis latinoamericana de la deuda y bancaria que hubo en los años 80 era de decenas de miles de millones de dólares. Esos eran los montos que se barajaban. La crisis asiática del año 98 fue de centenas de miles de millones de dólares. Aquí estamos hablando de millones de dólares. El tamaño de la economía mundial es 65 billones de los nuestros, billones en español, no billions en inglés, billones en español, que son millones de millones, 65 billones. Y aquí lo que está en juego son varios billones de títulos de deuda pública de países que podrían entrar en suspensión de pagos y de los cuales están los bancos de Europa y también bancos de fuera de Europa, bancos norteamericanos, bancos asiáticos, o sea, eso llega a todos los sitios.
están cargados en sus balances, sobre todo los bancos europeos. Entonces, ahí hay una especie de círculo vicioso de que si los estados entran en suspensión de pagos, también podrían entrar los bancos en suspensión de pagos. Y ahí no se salva nadie. Europa es un Titanic con todos nosotros a bordo. Entonces, en ese contexto va a haber una escasez de fondos para inversión. Claro, así es. Entonces, yo espero, como te digo, me parece muy buena idea que haya diálogo, porque la cosa está empezando a pintar muy mal. Ahora, es un momento en el que prescindir de inversiones puede ser, para la economía peruana, sí, pues, puede ser muy, muy complicado. De acuerdo. Bueno, Ricardo Lagos, no tenemos más tiempo, lamentablemente. Muchas gracias por tu participación. Muy Muchas interesante, gracias, como siempre. Vamos a una pausa y regresamos ahora con César Azabache, abogado penalista, ex procurador anticorrupción, para conversar acerca de la excarcelación de Rómulo León Alegría. Regresamos.